Buenas tardes, mi nombre es Ariela Altit Silva, médico residente de Traumatología y Ortopedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y a continuación les voy a presentar sobre fractura de cóndilo humeral lateral. A modo de introducción, mencionar que es una fractura común en la población pediátrica, a menudo son mal diagnosticadas y en la mayoría de los casos son desplazadas e intraarticulares, por lo tanto es importante sospecharlas y buscarlas dirigidamente porque muchas veces van a ser quirúrgicas. Es la segunda fractura de codo más frecuente después de la fractura supracondilia. Es de un 12 a un 20% de todas las fracturas de extremidades superiores en niños y en general se da en una población pediátrica entre los 4 a 10 años de edad. En promedio se describe que lo más frecuente es que sean niños de aproximadamente 6 años. En un 67,4% de los casos se da en sexo masculino, 57,8% en el codo izquierdo, y las fracturas que tienen un desplazamiento más de 2 milímetros se describe que son en un 68,7%, lo cual es importante, como mencioné anteriormente, ya que van a ser en la mayoría quirúrgicas, y hay un subdiagnóstico de un 16%. Hay que tener algunas consideraciones anatómicas al momento de evaluar esta fractura. Una de ellas es mencionar que el cóndilo lateral es el último centro de osificación del codo en aparecer, por lo tanto, en pacientes que son menores de 9 a 11 años dentro de este rango, no vamos a ver en la radiografía la fractura. Por lo tanto, es importante sospecharla y buscarla dirigidamente y en caso de que sea el caso y que no haya una imagen radiológica, hay que pedir otros estudios complementarios que vamos a ver más adelante. Esta zona también es una zona de inserción de múltiples músculos. Tenemos la inserción del anconio, del supinador corto y de los extensores tanto de la muñeca como de los dedos. Por lo tanto, está enfrentada a una fuerza de tracción que va a ser más fácil su desplazamiento. En el caso de su irrigación, es importante mencionar que tiene una irrigación terminal, que es por la arteria colateral radial, que es una rama de la arteria braquial. Y la importancia de esto es que al ser una irrigación terminal, es importante intentar no dañarla al momento de hacer una reducción y especialmente un abordaje abierto. Respecto al mecanismo lesional, tenemos dos teorías principalmente. La teoría de Puloff de Jacob dice que debido a la tracción del extensor radial del carpo y el braquio radial, se abulsiona un fragmento del cóndilo lateral con una posición de aducción del antebrazo, supinación y extensión. La teoría de Puchoff de Milch dice que hay una fuerza que impacta a través del radio al cóndilo humeral debido a una caída con la mano abierta y el codo en flexión. Respecto a la presentación clínica, tenemos algunos signos clínicos clásicos de las fracturas, como son el dolor localizado y el edema leve. Además, podemos encontrar dolor al flectar la muñeca por tracción de los músculos que están insertos en el cóndilo humeral lateral y también dolor al buscar el rango de movilidad pasivo y activo del codo. En el caso de las fracturas que son desplazadas, tenemos algunos signos que son más particulares, como el crépito palpable y la equimosis del cóndilo lateral, que en general se traduce en una fractura que está inestable. Esta se produce principalmente por un desgarro de la aponeurosis del braquio radial. Podemos tener lesiones asociadas, como son la luxación del codo en un 11,4%, siendo la luxación posterolateral la más común. También podemos tener otras fracturas de extremidad superior asociadas, que va a ser en el 9,6% de los casos, siendo principalmente fractura de olecranon, luego de antebrazo, luego de epicóndilo medial y las supracondilias. Para el estudio inicial vamos a necesitar una radiografía en proyecciones anteroposterior, lateral y oblicua interna con una rotación hacia interno de 45 grados. Esto porque en un 56% de los casos vamos a encontrar un desplazamiento que es mayor
que el que se observa en la proyección antero-posterior. En estas radiografías tenemos que buscar el rasgo de fractura, pero no siempre vamos a encontrarlo claramente y por lo tanto también hay que buscar el signo de la almohadilla grasa. Como mencioné anteriormente, la radiografía de codo en la población pediátrica no es fácil de observar, ya que muchas veces no están todos los centros de osificación presentes y vamos a tener fisis que también pueden confundir respecto a los rasgos de fractura. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen AP con unas líneas esquemáticas según dónde deberían ir finalmente los bordes de la cortical del húmero y dónde estaría pasando el rasgo de fractura que se está sospechando. Y en la imagen de abajo podemos ver el signo de almohadilla grasa en la proyección lateral. Respecto a los estudios complementarios, tenemos el TAC, que podría dar una mejor caracterización del patrón de fractura y se puede solicitar en caso de sospechar lesiones asociadas. Sin embargo, esta no se utiliza tanto y se le da más importancia a la resonancia. La resonancia nos permite ver con mejor detalle la integridad articular, si es que sospechamos fracturas en cóndilos que aún no están osificados, para descartar fracturas fisiarias completas y también nos sirven para el planning operatorio en caso de retraso de la unión. Las ecografías también se describen como estudios complementarios que nos pueden servir para ver fracturas ocultas y descartar lesiones transfisiarias en núcleos no osificados. Sin embargo, en la práctica se prefiere acudir a la resonancia, ya que la ecografía también es bastante operador dependiente. La artrografía tiene una sensibilidad de un 92% para la extensión intraarticular y puede tener una utilidad tanto preoperatoria como intraoperatoria. Preoperatoria en el caso de cóndilos que son no osificados y para descartar fracturas fisiarias completas, y en caso de que se utilice de manera intraoperatoria nos permite evaluar la reducción en la superficie articular y la estabilidad. Para realizar la artrografía necesitamos un contraste intraarticular que se recomienda que sea hasta 3 a 5 cc y el abordaje en general es por vía posterior a través del tríceps o lateral en la cabeza del radio. Existen varias clasificaciones y dentro de las primeras clasificaciones descritas son la de Mills, creada en el 64, que la clasificaba en dos tipos según el rasgo de fractura, si es que se mantenía por lateral o si cruzaba hacia medial. La clasificación de Jacob, creada en el 75, la dividía en tres tipos, siendo la primera un desplazamiento solo por la cortical lateral, la tipo 2 un desplazamiento tanto en cortical lateral como en superficie articular, y la tipo 3 un fragmento que está rotado. La clasificación de Song, creada en el 2008, es la más utilizada, la divide en 5 tipos y además de tener una descripción de cada rasgo fracturario, lo relaciona con la inestabilidad de cada una de ellas. La tipo 1, tipo 2 y tipo 3 son desplazamientos menor o igual a 2 milímetros, siendo la tipo 1 una fractura que compromete solamente la cortical lateral. La tipo 2 es un rasgo que se extiende más hacia la metáfisis y genera un gap en la cortical lateral. La tipo 3 tiene un gap tanto lateral como medial y el rasgo compromete la articulación. La tipo 4 tiene un desplazamiento más de 2 milímetros y la tipo 5, además de comprometer articulación, tener gran desplazamiento, el fragmento está rotado. Aquí se menciona que las fracturas que son inestables son la tipo 3, 4 y 5 y la que es estable es la tipo 1. En esta imagen podemos ver los distintos rasgos de fractura en una resonancia, que muchas veces no lo vamos a poder ver en una radiografía. La clasificación de Weiss fue creada en el 2009 y divide este tipo de fractura en tres tipos. La tipo 1 tiene un desplazamiento menor a 2 milímetros, la tipo 2 tiene un desplazamiento mayor o igual a 2 milímetros con una congruencia articular y la tipo 3 sin congruencia articular. Se describe que en general, cuando son desplazamientos menor a 4 milímetros, siempre hay congruencia articular y mayor a 4 milímetros, siempre hay incongruencia articular. Por lo tanto, en algunos papers se describe como que la tipo 2 va simplemente de 2 a 4 milímetros, asumiendo que hay congruencia articular,
y la tipo 3 mayor o igual a 4 milímetros de desplazamiento, asumiendo que no hay congruencia articular. El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. En el 60% de los casos va a ser quirúrgico. Y aquí tenemos la opción de la reducción cerrada con fijación percutánea y la opción de la reducción abierta con fijación interna. El tratamiento conservador se indica en las fracturas que son VICE tipo 1 o SONG tipo 1 y 2, y siempre y cuando no tengan lesiones importantes de partes blandas. El manejo es con un yeso brachiopalmar en neutro, en 80-90 grados de angulación de flexión del codo por 4 a 6 semanas. Debe tener controles ambulatorios con radiografías que sean semanales por al menos las primeras 3 semanas. Esto debido a que hasta en un 14,9% pueden presentar desplazamiento que van a requerir manejo quirúrgico. Luego de retirar el yeso, hay que reiniciar de inmediato ejercicios de rango articular y se recomienda que el retorno deportivo sea a partir de la 12ª semana. El manejo quirúrgico tiene como objetivo lograr una reducción anatómica y estabilidad de la fractura. Se indica en las fracturas tipo SONG 3, 4 y 5. En general, el manejo es lograr una reducción, una fijación temporal y luego hacer una artrografía para evaluar si se logró una buena reducción de la superficie articular. Si es que esto no se logra, se pasa a una cirugía abierta. Entonces, tenemos el manejo quirúrgico cerrado, que en general se va a recomendar en una tipo 2 de la clasificación de Weiss, que como mencionamos anteriormente, sería una con congruencia articular. En las son tipo 3 y 4 que logremos una reducción cerrada, anatómica y estable, y cuando tengamos un fracaso del tratamiento conservador. El manejo quirúrgico abierto se indica en fracturas desplazadas, inestables, irreductibles con incongruencia articular. Fracturas según la clasificación de Weiss tipo 3 y según la clasificación de Song tipo 5. La fijación con agujas Kirchner se recomienda que sean dos agujas divergentes en 60 grados, una en el eje articular. Pueden atravesar el centro de osificación del capitellum y en algunos casos se describe que se puede agregar una tercera aguja para aumentar la estabilidad. Algunos estudios favorecen el uso de dos agujas Kirchner ya que tendrían menor limitación del ROM, pero en otros se favorece el uso de tres agujas Kirchner ya que tendrían menor índice de malunión. En esta revisión sistemática de 38 estudios se toma un pool de 491 pacientes operados de fractura de cóndilo humeral lateral y se compara el uso de agujas percutáneas y subcutáneas. En el caso de las agujas percutáneas, se menciona que no tienen diferencias significativas en la tasa de infección y que el retiro sería más precoz y no tendría diferencias significativas en el riesgo de no unión. En el caso de las agujas subcutáneas, estas tienen un riesgo de necrosis de la piel y de migración de las agujas, y el retiro requiere de pabellón y anestesia general. Por lo tanto, como conclusión, se favorecería el uso de agujas percutáneas. En este estudio de cohorte retrospectivo publicado el año 2020, se obtuvo un pool de 43 pacientes operados, tanto con agujas como con tornillos, y algunos casos que se operaron con aguja y tornillo. Como conclusión, mencionan que las agujas Kirchner utilizadas por sí solas tienen una menor tasa de complicación y no tuvieron casos de no unión. Aquí podemos ver la tabla con los resultados, en la cual mencionan que de los pacientes operados con agujas solamente, tuvieron solo un caso de pacientes con complicación, que fue una limitación del ROM, mientras que los pacientes operados con tornillos por sí solos o con tornillos y pins tuvieron limitación del ROM, alteraciones de la consolidación e infecciones. En esta revisión sistemática de 3 estudios, publicado en el año 2021, se obtuvo un total de 1.299 pacientes operados que fueron operados con agujas percutáneas, subcutáneas y con tornillos. Como conclusión, se obtuvo que las agujas percutáneas tenían un menor tiempo de unión, un mayor rango de ROM y menor costo. Aquí tenemos las tablas con los resultados, destacando
que el tiempo de unión fue menor en las agujas percutáneas. El total arco de ROM lograba ser mayor finalmente en los pacientes con agujas percutáneas y el total de complicaciones fue menor en el caso de las agujas percutáneas. Respecto a la utilidad de la artrografía, en este estudio publicado en el año 2019, en el cual se registraron 107 pacientes operados entre el año 2008 y 2014, 58 fueron operados sin artrografía y 49 con artrografía. Algunos de ellos fueron operados con artrografía previo a la fijación y otros posterior a la fijación. Como resultado, en solo 4 pacientes, es decir, en el 8% del total, hubo un cambio en el manejo respecto a la reducción y la fijación y no hubo una diferencia significativa según el timing de la artrografía, es decir, si fue previo o posterior a la fijación. Se concluye entonces que la artrografía sería útil para evaluar la alineación de la superficie articular posterior a la fijación, pero no tendría mayor utilidad en el cambio del manejo. Es decir, realizarla previo a la reducción no va a cambiar la decisión de cómo se va a manejar con qué tipo de abordaje ni fijación. Luego del manejo quirúrgico, se recomienda que el seguimiento sea con un control en una semana con radiografía, que se remuevan las agujas dentro de 4 o 6 semanas, idealmente a las 4 semanas. Luego de remover las agujas, mantener una inmovilización por 2 a 4 semanas más. Al retirar la inmovilización, que se inicien ejercicios de rango articular de manera precoz y se recomienda que los deportes de contacto se realicen de 4 a 6 semanas posterior al retiro de la inmovilización. Existen varias complicaciones descritas para esta fractura, pero es baja la prevalencia de cada una de ellas. Dentro de las más frecuentes tenemos el cóndilo lateral prominente en un 27% y el cúbito varo en un 20%. En el caso de las fracturas que se manejan de manera quirúrgica, en un 22% se describe osteosíntesis sintomática. El cóndilo lateral prominente es la complicación más frecuente y que en algunos estudios se describe que puede estar presente hasta en un 73% de los casos. En general es asintomático y se relaciona con el desplazamiento inicial y el uso de agujas. El tratamiento en general es conservador y una de las maneras de prevenirlo es que al realizar un manejo quirúrgico abierto se cierre el periósteo. La deformidad en cola de pez, a pesar de ser poco común, es una complicación característica de esta fractura, que es una profundización del surco entre el capitellum y la tróclea, producida por una alteración del crecimiento por una necrosis avascular producida a nivel de la tróclea. Esta en general no tiene un deterioro funcional significativo y requiere solamente un seguimiento que idealmente sea a largo plazo, porque podría llegar a producir limitación del ROM, algún dolor residual, artrosis prematura, formación de cuerpos libres y cúbito valvo. Como conclusión, esta es una fractura que es frecuente, que requiere de alta sospecha y un estudio imagenológico completo que sea correlacionado con la edad del paciente y la clínica. Tiene buenos resultados con manejo conservador o quirúrgico cerrado, pero sí es importante realizar un buen seguimiento. La artrografía se recomienda que sea post-reducción en el caso de las fracturas de tipo SONG 3 y SONG 4, ya que la SONG 5 va a ir directo a reducción abierta. La fijación con agujas se recomienda que sea percutánea. Esta tiene buenos resultados, bajas complicaciones y un menor costo. Y la mayoría de las complicaciones no tienen mayor significancia clínica, pero sí se describen varias y por lo tanto es importante que mantengan un buen seguimiento. Muchas gracias.